Bueno, está con nosotros para compartir la parte final de Visión Integral Daniel García. Él es nuestro experto en temas internacionales, experto en geopolítica. Para mí es un placer estar contigo en la mañana. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, Daniel, tú eres parte de este espacio y hoy vamos a dedicar un poquito más de tiempo, ya que teníamos unas cuantas semanas que no abordábamos los temas internacionales y por la cantidad de acontecimientos que se van suscitando, yo creo que es oportuno dedicar un poquito más de tiempo hoy. Empecemos hablando de la posibilidad de una guerra a nivel mundial, ese conflicto internacional que a veces lo vemos como en la puerta, y sí, pero bueno, siempre pasa algo y se detuvo el asunto, pero yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos un mundo tan convulsionado y tanta amenaza de lo que puede hacer una guerra al doblar de la esquina, podríamos decirlo, por decirlo de alguna manera, pero muchas amenazas de un conflicto internacional. ¿Cómo tú ves la situación? Bueno, la situación está muy difícil, porque sí es cierto que se presentaron una serie de alusiones a conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para zanjar el problema ucraniano. Eso fue realmente un entretenimiento para que los rusos se distrajeran y luego lanzaran la incursión de la provincia de Kursk. Pero el avance de Ucrania en territorio ruso. Pero no es el caso único, porque hay que darse cuenta que estamos inmersos en una guerra mundial híbrida, y que esta guerra tiene diferentes frentes, diferentes campos de batalla, como es el de la lucha monetaria, el problema de las materias primas, el problema de los recursos energéticos, el problema de lo electrónico, etc. No, es parte de la guerra, pero también es parte del conflicto, porque son sus manifestaciones. Ahora bien, la gente tiende a percibir de manera primaria donde se hacen los tiros. Por ejemplo, Ucrania e Israel y sus fronteras. En Medio Oriente hay un... Pero hoy hay tiros como en 7 partes del mundo. Vamos a enumerar esos 7 lugares. Bueno, tenemos el problema de Ucrania, que lo conocen, el problema del Medio Oriente, el problema de Bangladesh, allá fronterizo con la India, donde se acaba de dar un golpe de estado sangriento. El problema de 7 países del África, el problema de Libia. O sea, hay conflictos por muchísimos sitios. Lo que pasa es que los medios occidentales prefieren enfocar a aquellos que a ellos más les interesa y que quieren llevar a un frente mediático especial para confundir a la opinión pública, particularmente occidental, y que la verdadera razones, la realidad de los acontecimientos fuertes no lleguen a la opinión pública occidental tal cual como están ocurriendo. O opacar a algunos. Opacar a algunos, exacto. Eso se interesa aquí en Occidente, o sea, el tema de Israel, ¿verdad? Exacto. Israel... por ejemplo, la incursión en Palestina, en la provincia de Kursk, de Ucrania. Exacto. Eso le dieron publicidad de una manera tal como que Rusia se hubiera ido por ese hoyo, por el hoyo de Kursk. Sin embargo, esto no fue más que un intento de distraer las fuerzas rusas del centro del Donbass para que Putin cayera en el gancho de movilizar estas fuerzas militares de esta área que están avanzando a promedio de 50 kilómetros diario, porque ya aquí las tropas ucranianas
están siendo borradas del mapa, borradas, La acabadas. zona del Donbass, esa ya es una zona rusa. So, ahí ya hay la posibilidad de que Ucrania pueda tener ningún tipo de, No, eso es de imposible. territorio. Eso es imposible ya. Inclusive la lucha dura se está dando en la provincia de Kherson, allá en la provincia de Kursk y la otra de al lado. ¿Por qué? Porque Rusia sí usó bien este truco de hacer unas cuantas penetraciones en la provincia de Sumy, que es ucraniana, y en esa zona fronteriza cerca de ¿Qué era Bielorrusia. lo que le interesaba a Rusia en ese momento? Le interesaba a Rusia en ese momento y era lo que ha conseguido. porque eso iba a permitir distraer las fuerzas especiales de reserva ucraniana para entonces ellos dedicarse ya a esta fuerza movida hacia aquel frente nuevo de Sumy y frente a la frontera de Belgorod, entretener ahí a estas fuerzas militares ucranianas mientras Rusia se comía la dama del Donbass. Pero ese territorio donde penetra Ucrania, territorio ruso en estos momentos, es real. Es decir, hay una penetración, Sí. hay una toma de un territorio ruso en este momento. Sí, pero mira, más que esos detallitos de cuántos metros tomó, cuántos muertos hay, ese tipo de cosas, lo interesante es enfocarse en lo geopolítico. ¿Por qué? Porque esa situación de Kursk tiene una trascendencia muy importante con respecto a los intereses occidentales y particularmente norteamericanos. ¿Por qué? Porque eso da a entender, es una lectura secundaria que se deduce de eso, de que Estados Unidos sí está interesado en afectar a Rusia, en desmembrar a Rusia, en causarle el mayor daño posible a Rusia. Y Rusia descubre eso con esta intención y realmente se está preparando para resolver esta situación, y es lo que nos induce a nosotros, los analistas, a darnos cuenta de que las élites corporativas norteamericanas están decididas a dar un gran golpe a Rusia. Decidida a dar un gran golpe. Y Rusia se está preparando no solo para resistirlo, sino para devolverlo. Y esa manera de querer devolver este golpe que Occidente pretende dar a Rusia es lo que se va a convertir en la verdadera batalla contra Occidente, contra el hegemonismo y ese tipo de cosas, en términos semejantes a cómo se está organizando la gran batalla contra Israel en el Medio Oriente. O sea, esas élites corporativas norteamericanas que tú señalas, es seguir apoyando militarmente, económicamente a Ucrania. más que apoyarlo, inclusive presentar fuerzas vivas. Presentar fuerzas vivas, y además, porque ya no tienen recursos humanos en Ucrania. Ahora lo que están es vistiendo con uniformes ucranianos los soldados de la OTAN. Por ejemplo, esa embestida en Kursk no lo hicieron los ucranianos. Esos son los franceses, los ingleses, los polacos, los alemanes. Son los que están ahí, porque el tipo de armas que se está usando allí son armas muy modernas y muy especializadas, para lo cual no están preparados los ucranianos. La inclusión ya de manera presencial, como tú has dicho, ¿verdad? De los Estados Unidos ahí elevaría ese conflicto a otra dimensión. Es que ya está en otra dimensión. Hay que darse cuenta los ataques terribles que realizó Rusia ayer, donde, según la prensa internacional en sentido general, han sido los ataques más fuertes y destructivos que ha lanzado Rusia en los 2 años y medio de guerra. O sea, eso es un aviso a navegantes. ¿Por qué? Porque Rusia tiene fuerzas internas en Ucrania que le dan información de todo lo que hay.
y Rusia se ha contenido, porque Putin, el presidente Putin, siempre ha querido hacer el menor daño posible a la población ucraniana, y porque sabe que tarde o temprano estos dos pueblos tendrán que reconciliarse, y esa reconciliación será más lenta y más agreste en la medida en que más dolor se causa al pueblo ucraniano. Pero en Ucrania los dirigentes ucranianos no piensan en eso. A ellos no les importa la población ucraniana. El presidente que ya prácticamente concluye su... No, ya concluyó. Ya concluyó. Él está ahí como un régimen de facto, como un régimen dictatorial impuesto por los americanos. Pero ya se lee que hace tiempo que se le venció su No hay periodo. condiciones tampoco para llevar a cabo un proceso electoral. Pero sí la constitución prevé, la constitución ucraniana, que en una circunstancia en que no se pueda celebrar elecciones, la Asamblea Nacional Ucraniana puede elegir, presentar una terna a un grupo de ellos mismos seleccionados como jurado para que elijan un presidente interino para que administre el país en lo que se fijan elecciones y se resuelve ese impasse. Pero no han hecho nada de eso, todo lo contrario. Lo que quieren es perpetuar a Zelensky porque ha sido el mejor peón que han encontrado allí, y él, como teatrero al fin, se ha creído su papel y se cree que es un mandado de Dios, igual que Netanyahu o Biden, etc. Pero la situación es que lo mismo que está ocurriendo en Ucrania, los vemos en el Medio Oriente. Fíjense que cuando Netanyahu ordena la matanza de Haniyeh en Irak y la matanza del segundo de Hezbollah en Israel, en el Líbano, pues se crean las condiciones para que se le dé una presencia militar muy intensa a Israel, y eso está en plan. Eso es un plan de darle a Israel su merecido en virtud de que Israel tiene un cuello de botella, claro, auspiciado por Estados Unidos, porque hay que comprender una cosa, señores. Las élites que dirigen a Israel son las mismas élites que dirigen a Estados Unidos. No es verdad que el lobby israelí, que los que coordinan la finanza, la industria de las armas, ese tipo de cosas, son los mismos que dirigen a Israel. Son los mismos. Por eso, cuando Netanyahu visita el Congreso norteamericano, se le recibe como el Mesías enviado por Dios. Mire, vamos a hacer la pausa para venir con el tema, con el conflicto en Medio Oriente. Israel, Líbano, Irán. Pausamos y retornamos.